Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a explicar el transporte y distribución de la electricidad. La red de transporte de energía eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico constituida por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias la energía eléctrica generada en las centrales eléctricas. Como podemos observar, a la izquierda de la imagen se encuentran las centrales de generación de corriente eléctrica. Esa energía se distribuye a través de los cables de alta tensión, media tensión y baja tensión. ¿Qué es el transporte de energía? El transporte eléctrico permite transferir la energía producida en las centrales hasta los centros de consumo. Dicho de otra manera, es el camino que realiza la electricidad desde que se genera hasta que comienza a distribuirse. En esta diapositiva podemos ver la planta donde se genera la electricidad. Una planta generadora de electricidad produce unos 25.000 voltios. Recordamos que un voltio equivale a la diferencia de potencial que se registra entre dos puntos de un determinado conductor y su nombre se debe a Alejandro Volta. Alejandro Volta fue un químico y físico italiano, famoso principalmente por el descubrimiento del metano en el 1776 y la invención y desarrollo de la pila eléctrica en el 1799. ¿Por qué usamos corriente alterna? La respuesta es por tres grandes razones. Primero, porque es más fácil de generar. Segundo, porque es más fácil de transformar, para ello se utilizan transformadores. Y tercero, porque es más fácil de transportar, porque podemos elevar el voltaje y cuanto mayor sea el voltaje, más distancia puede recorrer. Así pues, a la salida de cada planta generadora de electricidad siempre hay un transformador. Los transformadores son un elemento clave en el desarrollo de la industria eléctrica. Gracias a ellos se pudo realizar de una manera práctica y económica el transporte de energía eléctrica a grandes distancias. Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia en el caso de un transformador ideal. Para lograrlo, transforma la electricidad que le llega al devanado de entrada en magnetismo para volver a transformarla en electricidad en las condiciones deseadas en el devanado secundario. Así pues, según sale la corriente de la planta generadora de electricidad, hay que pasarlo por un generador para aumentar el voltaje de electricidad entre 138.000 y 765.000 voltios, para contrarrestar las pérdidas durante su transmisión por los cables que cuando se transporten no se pierda energía en forma de calor. Del transformador de electricidad pasan las líneas de alta tensión, que se encuentran en las torres de conducción eléctrica, las cuales transmiten la corriente eléctrica a través de la red nacional a los distintos puntos de consumo. Cerca de esos puntos de consumo tenemos las subestaciones, que están colocadas en distintos lugares de la red y a su vez tienen transformadores que reducen el voltaje de la electricidad hasta niveles adecuados para ser distribuida al consumidor. Aquí tendríamos la red de baja tensión. Las líneas a bajo voltaje que salen de esa subestación pueden ser, primero, la industria pesada, que suele utilizar unos 33.000 voltios. Segundo, la de transporte, que es el ferrocarril, el metro, que suele utilizar entre 15.000 y 25.000 voltios. Tercero,
la industria ligera, que son las naves de los polígonos, que están a 380, 415 voltios. Y finalmente, los tendidos eléctricos en nuestros hogares, que están entre 220 y 380 voltios. Así pues, en resumen, el transporte de electricidad se efectúa a través de líneas de transporte a tensiones elevadas, que junto con las subestaciones eléctricas forman la red de transporte. Para poder transportar la electricidad con las menores pérdidas de energía posibles, es necesario elevar su nivel de tensión. Las líneas de transporte o líneas de alta tensión están constituidas por un elemento conductor, cobre o aluminio, y por los elementos de soporte, torres de alta tensión. Estas, una vez reducida su tensión hasta la red de distribución, conducen la corriente eléctrica a largas distancias. La red de transporte está mallada, lo que significa que todos los puntos están interconectados y que si se produce una incidencia en algún lugar, el abastecimiento está totalmente garantizado, ya que la electricidad puede llegar desde otra línea. Además, la red de transporte está telecontrolada, es decir, las averías se pueden detectar y aislar desde el centro de control. Bueno, chicos, espero que hayáis entendido la distribución de la energía eléctrica y si tenéis alguna duda, por favor, ponérmela en comentarios o me podéis escribir un email a silvia@profesoradetecnologia@gmail.com. Gracias, hasta luego.